Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo la segunda parte del video de faroles estilo Belén con 3 diseños nuevos. Así que los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno amigos, entonces ya en esta segunda parte de faroles, aquí les voy a enseñar a hacer otros 3 diseños. Acá ya tengo los planos. En estos planos ustedes ven que está con medidas, pero de igual forma en los anteriores, en la descripción del video también los planos quedan con medidas, ¿no? En ocasiones yo los muestro los planos, cuando demuestro de pronto tengo apenas, como decir, el borrador, entonces los muestro acá, pero no son los que van a quedar en la descripción, ¿no? Porque en la descripción ya quedan completos, porque en ocasiones ha pasado que hay suscriptores, bueno, o no sé suscriptores, hay gente que nos ve y nos dice que estamos dejando los planos sin medidas y no es así, siempre quedan con medidas. Entonces puede ser eso, que crea confusión, que los ven acá sin medidas, pero siempre en la descripción, cuando ustedes los descargan, ahí está completo. Entonces acá ya tengo los planos, vamos a armar estos 3, vamos a decorarlos también. Las personas que no vieron de pronto el video anterior, los invito a que lo vean para que vean otros 3 diseños que hice. Estos son los 3 siguientes, entonces vamos a hacer ya la decoración completa y armarlos, y para que las personas que de pronto no vieron cómo se cortó, o sea, para la técnica para cortar estos faroles está en el primer video, listo, para que lo vean cómo es la técnica que se aplica para cortarlo. Pues acá ya en este los vamos a armar y los vamos a comenzar a decorar. Listo, entonces ya vamos a comenzar a decorar. Antes de eso quería recordarles que debemos hacer cada uno de ellos, a transferir el molde a una plantilla que la podemos hacer con cartón o con cartulina, listo, para que ustedes tengan ahí la plantilla para hacerlo más fácilmente. Recuerden eso. Y acá en los moldes, como siempre ya les he comentado, pues acá están las guías. Miren, un ejemplo de pronto de lo que vamos a hacer, para que ustedes lo tengan en cuenta si lo quieren hacer así. Pues acá empezando con este, de igual forma vamos a hacer con todos. Entonces vamos a tomar la pintura terracota, color terracota, con un pincelito así, más bien mediano y curvo en la punta. Entonces vamos a hacer una decoración. Vamos a decorar aquí como las piedras. Miren, acá está, ¿sí? Como estas piedritas de acá. Entonces vamos a hacerlo igual que hicimos con los otros, con el primero. Entonces vamos a tomar la pintura y vamos a pintarle acá en la base. Estas como si tuviera piedritas. Listo. Entonces ya las personas que vieron el primer video, simplemente es tomar el pincel y pintar unas cuantas rocas, ¿sí? Simulando de que son rocas. Así nada más, no es necesario pulirnos demasiado. Algo así. Si quieren con este color, o pueden utilizar otro tono, el que ustedes quieran. Es un tono que se asimile a la piedra, a la roca, ¿no? Que nos dé esa ilusión. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo en estos de acá. Voy a hacerlo acá en esta parte de abajo, al igual que hicimos en el video anterior. Bueno, aquí entonces ustedes vieron ya cómo pinté. Quería mostrarles en este modelo
aquí hay uno que viene con un tejado, unas tejitas aquí arriba. ¿Listo? Entonces vamos a pintar esas tejitas también. Para eso entonces vamos a tener en cuenta de aplicar la pintura, pero no vamos a dejarlo que quede unido, ¿no? Miren, acá la tejita da curva. Entonces vamos a pintar la tejita, le vamos a dar una curvita en la parte de adelante, y la siguiente vamos a pintarla también, pero entonces que quede separada de la otra, que se alcance a notar la diferencia, ¿no? Ya dependiendo de eso, pues vemos si utilizamos un pincel diferente. Miren, así. Aquí entonces yo pinto y dejo que quede separado para que una separación, ¿sí?, mínima puede ser, no es necesario que quede tampoco tan separado, ¿no? Así mismo, pues acá ya, para que se note que es un tejado, ¿no? Por eso hacemos esta separación, ¿sí? Algo así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este tejadito, que es lo otro que viene con este color. Ya de resto los otros entonces quedan así, y lo vamos a dejar secar muy bien para continuar. Bueno, entonces aquí ya dejamos secar bien esto para poderlo manipular. Ahora voy a aplicar escarcha dorada diamantina, como ustedes la conozcan en esos países, en diferentes puntos. Miren, voy a aplicar aquí en las cúpulas, y aquí hay una franja que dibujé, una franja delgada. Aquí de pronto también en este bordecito, de igual manera aquí en los moldes hay unas líneas que ya he dejado listas para hacerla acá más o menos. Otra aquí en la cúpula va dorado, acá en esta otra, aquí en esta franjita, la cúpula también, ¿sí? Más que todo es en la cúpula y en esa franjita que dejé ya demarcada. Y para eso pues vamos a utilizar el pegamento, vamos a aplicar y vertimos la escarcha como lo hemos hecho ya. Bueno, entonces aquí ya le apliqué en la parte superior, en la cúpula y las franjitas. Listo, miren. Ahora vamos a decorar el contorno ya de las puertas y las ventanas. Este lo voy a hacer con diamantina o escarcha roja. Listo. Entonces, en el primer video que les mostré, para las personas que les recuerdo no lo han visto, pueden ir y ver el primer video donde hice 3 modelos de faroles distintos, ¿sí? Diferentes. Estos son los otros 3, los voy a hacer con escarcha roja. Los otros los hice con color verde. Y aquí vamos a comenzar a aplicar ya el pegamento. Miren, con un pincel nada más podemos hacerle así en el contorno. Si ustedes quieren directo con el frasco, pues se puede también, solo que sale un poco más, ¿no? Sale bastante. Entonces es un poco difícil controlar la cantidad de pegamento, pero con un pincelito, miren, ustedes simplemente hacen con pequeños toques así,
Pues miren, acá voy a darle una línea acá en esta parte con otro pincel, así, puede ser un pincel curvo en la punta. Pues vamos a comenzar a hacer toques de esta manera, separados. Esto ya lo he explicado en el primer video, acá lo estoy explicando nuevamente. Simplemente lo vamos a hacer separadito para que se vea bonito. Más o menos acá está la idea. Con esta puede ser o con el de este. Miren, esta línea es para que tiren una línea de pegamento, y esto toques, pequeños toques acá con el pincel. Listo amigos, entonces continúo aquí aplicando el pegamento y vamos a hacerlo así en el contorno de las ventanas y de las puertas. Bueno, ya después de haber dejado secar bien toda la escarcha, listo, para que podamos voltear el proyecto, miren, no se va a dañar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegarle el papelillo. Aquí ustedes consiguen papelillo de diferentes colores para pegarle en las puertas y en las ventanas, listo. Entonces acá yo ya corté las piezas con la forma, dejando un pedacito así que quede en el contorno para poderlos pegar, ¿no? Obviamente. Pues miren, vamos a pegarlo ahí, después pegamos el otro y después pegamos el de las ventanas, y lo mismo vamos a hacer con los otros. Esto lo voy a hacer con el pegamento blanco. Bueno, ya después de pegarle el papelillo en su parte correspondiente, miren cómo se ve. Pueden poner así diferentes colores, el color que a ustedes más les guste.
y ahora vamos a ensamblar las piezas. Entonces nos fijamos cuál corresponde a cada uno. ¿Sí? Miren. Recuerden que las piezas de 9 centímetros son las paredes y la de 10 centímetros de profundidad es la base. Ubicamos la pieza que tiene 10 de fondo, como les digo, y correspondiente al ancho del frente. Pues verificamos, ¿no?, que sea la pieza. Y vamos a utilizar silicona caliente. La silicona caliente vamos a verificar que no esté muy caliente. Listo. Ya con esto entonces lo que hacemos es comenzar a pegar así. Ensamblamos y después pegamos la otra pared, la que corresponda. Como pudieron ver, entonces ya quedan ensamblados, quedan listos para colocarle la velita, así como les había mostrado en el video anterior. Utilizamos veloncito, preferiblemente dentro de un frasco de cristal, o veloncitos también de batería, pueden utilizarlos. Entonces ya saben, simplemente para colocarlo acá en la parte de atrás, para ponerlo así, lo encendemos y va a iluminar muy bien. De todos modos, hay personas que de pronto le quieran ponerle acá en esta parte. Entonces, como ya en el otro video les había mencionado, cortamos una pieza igual a la del frente, solo que sin puertas ni ventanas de cada uno, si lo quieren hacer, y lo pegan acá en esta parte. Y listo, ya queda encerrado si ustedes quieren hacerlo así. O si lo dejan abierto, pues lo pueden usar de esta manera. Bueno amigos, y así queda ya listos nuestros faroles para el día del alumbrado, para las personas que hacen alumbrado. De pronto aquí en Colombia pues lo hacemos, en otros países no sé si lo hagan, pero pueden también elaborar estos faroles para armar un Belén especial, un Belén diferente de pronto en un espacio en sus casas donde quieran hacerlo, algo diferente. Y para las que son personas que sí hacen el alumbrado, pues acá están estas ideas, estos 3 faroles y los del video anterior, para que lo visiten, otros 3 diseños diferentes. Entonces, espero que les haya agradado. Miren aquí un poco cómo se ven, ahí tienen las velitas, ¿sí? Queda muy bonito. Y como les decía, espero que les haya agradado, que lo pongan en práctica. Recuerden suscribirse, regalarme su like si les gustó este video y también compartir en sus redes sociales, que nos ayudan muchísimo. Muchas gracias amigos, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.